porque bueno, ayer la verdad toda la atención estuvo puesta en esta marcha y en esta medida de fuerza universitaria, y quizás por ahí lo que se dice un poco menos tiene que ver con el impacto que está teniendo también el recorte de la educación pública en la investigación. Según denuncian varios de las federaciones e incluso agrupaciones y sectores de profesionales y de docentes, es el mayor recorte, el mayor ajuste de la recuperación de la democracia. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Patricia, te saludamos acá. ¿Cómo estás? Buen día. Yo la escucho más o menos. No sé si ustedes se escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. bien. Te escuchamos bien. Sabemos que estás en viaje, así que ahí lo detuvimos un ratito en ruta, Ale, para poder conversar charlar un ratito. Sí. Bueno, antes que nada, preguntarte y arrancar por ahí, bueno, ¿cuál es la situación de la investigación y, bueno, de todo el aporte que se hace desde las universidades en este contexto, Alejandro? Mirá, ahí el tema es bastante complejo porque nuestro sistema de investigación nacional se divide tanto en la gente y los colegas también, muchos docentes de nuestra casa de estudios que están en CONICET por un lado, pero a su vez otros que están solamente en la universidad y otros que pertenecen a las dos instituciones, ¿no? En ambos casos ha habido recortes y lo que nos preocupa, sobre todo los docentes, ahora hablo de la carrera en la carrera en la cual estoy, que es de licenciatura en Ciencias Biológicas, donde los estudiantes, uno de los lugares donde se insertan para trabajar es CONICET a través de becas, y últimamente hubo un recorte en el acceso a becas doctorales, ¿no? Entonces eso impacta directamente en nuestros futuros graduados. De hecho hay graduados que todavía están esperando, se han presentado y todo lo demás, y por los recortes no han podido acceder todavía al CONICET. Así que en ese sentido es complicado, bastante grave, porque impacta directamente en muchas de nuestras carreras. Y a nivel de los que trabajamos prácticamente todo el tiempo en las universidades, también ha habido programas nacionales de financiamiento que se han cortado. Así que bueno, la situación es bastante compleja, lo que nos obliga primero a seguir la lucha, ¿no?, para defender la universidad pública y la investigación nacional como base para el desarrollo de un país, ¿no? Obviamente acá en nuestra provincia. Ale, uno escucha por ahí, digamos, las palabras que se repiten con más frecuencia de financiamiento, investigación, becas, ciencia, docencia, clases, pero cuando hablamos de desfinanciamiento, ¿no?, por ejemplo de esto, de la investigación, ¿qué implica no tener un presupuesto para poder investigar? ¿Qué implica en la tarea, digamos, que ustedes vienen haciendo, que además es un trabajo de muchos años, y tener una categoría de investigador, poder, digamos, materializar un trabajo, es mucho tiempo? Entonces, ¿qué implica no contar con el presupuesto para eso? Bueno, yo creo que has tocado justamente uno de los puntos que muchos defendemos, que sobre todo es tal cual está diciendo, porque hay, por ejemplo, si hablamos de los estudiantes, ¿no? Son los estudiantes, supongamos que una carrera de 5 años, tardarán 5 o 6 años en recibirse. Después hacen su doctorado, que generalmente son 4 años, ya tenemos 9, y a veces en su postdoctorado. Entonces son gente formada que todo el Estado argentino no aporta para que esa gente se forme, pueden generar un desarrollo y después no tienen una renovación de la beca y no entran a planta CONICET o no hay concursos en la universidad para contener esos graduados. Inclusive muchos docentes que también todavía somos interinos en la universidad, y a veces no podemos pasar a rendir un concurso por falta de presupuesto. Todo eso implica que muchas, sobre todo los más jóvenes, decían migrar. Y es más, muchos docentes ya de planta o investigadores les sugieren, migren, váyanse a otro lado, terminen de formarse. Entonces el Estado Nacional ha invertido 10, 12, 13, 14 años en formar investigadores e investigadoras, y esa gente se va. Claro. Entonces todo un presupuesto que invirtió Argentina en formar gente de distintas áreas, no estoy hablando de biología solo, ¿no? Distintas áreas, biotecnología, biología, ingeniería, geología y demás, y es un recurso que lo aprovecha a otros países, y Argentina, esa inversión en principio la pierde. Entonces después la única solución es que haya un programa de volver a repatriar a esa gente, pero bueno, algunas pueden venir
y otras ya directamente se quedan en el lugar de donde han migrado. Así que en ese sentido es no solamente un problema de falta de financiamiento, debido a la falta de financiamiento estamos perdiendo recursos formados, ¿no? Estamos charlando con Alejandro Agüero, que es biólogo y docente de la UNLAR, a propósito de la marcha de ayer, pero sobre todo el impacto que está teniendo el recorte en la educación pública y sobre todo en la ciencia. Ahora, Alejandro, ya pasó un buen tiempo, ¿no? Desde que está el gobierno nacional actual, uno puede hacer una lectura quizás más en profundidad. ¿Ustedes creen que esto tiene que ver con que no se valora la importancia estratégica que tiene la ciencia y la tecnología para enfrentar y abordar los problemas globales, lo que está pasando en el mundo, lo que nos pasa a nosotros, o no importa, hay una cuestión, si se quiere, más ideológica? Yo creo que todo tiene que ver con las dos cosas. Es una cuestión ideológica y una cuestión también del modelo que considera el gobierno actual como país, no valorar lo que es la parte de la ciencia, la técnica y la formación de recursos humanos. De todas maneras, también es importante, evidentemente, más allá del modelo del gobierno actual, también es importante decir que otros gobiernos, con otros modelos también, no han promovido quizás el acceso de mucha gente que ha estado contratada, interina y demás, al sistema ya de, como hablando así en términos comunes, como a planta, ¿no? Para que ingresen a planta. Entonces, la gente que ha estado, también organismos como el INTA, bueno, distintos organismos similares de ciencia y técnica, lo que hace el sistema de ciencia y técnica de Argentina, han estado no fijos con su fuente laboral. Entonces un gobierno que tiene otro perfil ideológico, como decís vos, directamente no los renueva. Entonces es algo que este gobierno lo agudiza por su pensamiento, pero un problema que se arrastra de años, ¿no? O sea, y también digo como una autocrítica a todos nosotros de salir al territorio, que un poco en la universidad, en la UNLAR lo tratamos de hacer muchos docentes, es decir, dar respuesta a la comunidad, que en definitiva es quien nos paga, ¿no? Entonces, si la comunidad no entiende qué hacemos nosotros desde las rejas hacia adentro, difícilmente tampoco nos valore. Ale, ya para cerrar la nota, una última pregunta. Ayer leíamos también una noticia que Harvard demandó a Trump y que las universidades estadounidenses rechazaban la interferencia política del gobierno en, el quehacer educativo de esas instituciones. ¿Pensás que hay un avance de las derechas contra la ciencia? ¿Lo ves de esa forma? ¿Lo sentís de esa manera en la Argentina y en el mundo, digo, no? Y eso es mucho más complejo, o sea, da para charlar mucho más y quizás con otros colegas de otras disciplinas, ¿no? Porque depende de la carrera, si vos analizás la historia, la injerencia política y de grandes capitales de empresas multinacionales se nota mucho más, en otras menos. O sea, inclusive han dirigido la formación de algunos planes de estudios, digo que tampoco es relativamente nuevo, ¿no? La diferencia es que cómo tomás todo eso para profundizar alguna crisis institucional en cuanto al financiamiento. Pero sí, eso siempre fue. El tema es hacia dónde está dirigido el pensamiento, en este caso de Trump, y habría que ver en detalle cuál es lo que exige, lo que reclama Harvard, ¿no? Pero la política siempre estuvo metida. Básicamente, quizás para que entiendan, si están escuchando algunos estudiantes y demás, es si un gobierno nacional, en este caso, valora la ciencia y tecnología como base para el desarrollo o no. Pues probablemente no quiera desarrollar nada del país, sino ser consumidores de ciencia y tecnología que se genera en otro lado. Entonces eso sí se nota en el gobierno actual. Alejandro Agüero, te liberamos para que sigas la ruta ahí. Gracias siempre por tu aporte y por esta reflexión. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a todo el equipo. Ahí estaba la palabra de Alejandro Agüero, biólogo, docente